Bienvenida en nombre de Pacífico Sostenible a este webinar sobre áreas marinas protegidas. Estamos muy contentos de iniciar estas sesiones de webinars, así es que pues vamos a estarles enviando invitaciones a los diferentes temas que estamos planificando para que puedan acompañarnos. Y para conocer un poco más acerca del proyecto, les vamos a presentar a continuación un video. El gran ecosistema del Pacífico costero centroamericano conecta a 9 países y abarca más de 1.9 millones de kilómetros cuadrados. Es hogar de especies clave, fuente de sustento para comunidades y un pilar fundamental de la economía azul de la región. Pacífico Sostenible es un esfuerzo conjunto liderado por 6 países de la región. Con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, la implementación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y WWF Mesoamérica como socio implementador, trabajamos de la mano con ministerios de Ambiente, Pesca y Cancillerías para proteger y gestionar de manera sostenible nuestros recursos marinos compartidos. ¿Cómo lo hacemos? A través de 3 pilares clave. 1. Gobernanza regional. Desarrollamos herramientas como el análisis diagnóstico transzonal y el programa de acción estratégica para orientar la gestión sostenible del ecosistema. 2. Proyectos piloto. Implementamos soluciones innovadoras en temas prioritarios como pesca deportiva responsable, conservación de ballenas, planificación del espacio marino. 3. Gestión del conocimiento. Promovemos la cooperación entre países compartiendo aprendizajes y fortaleciendo capacidades. Además, contribuimos directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo ODS 5, promoviendo la igualdad de género en nuestras actividades. ODS 8, fomentando trabajo decente y crecimiento económico ligado al océano. ODS 14, conservando la vida submarina y sus ecosistemas. ODS 17, construyendo alianzas fuertes y colaborativas entre países y sectores. Pacífico Sostenible construye una visión compartida para el futuro de nuestro océano, trabajando por un manejo responsable de los recursos marinos que nos conectan a todos. Conoce más sobre nuestro trabajo en pacificosostenible.org. Muchas gracias. Ahora voy a compartirles pantalla un momento. Antes de empezar, me gustaría darles algunos consejos que pues les van a servir de mucha utilidad cada vez que asistan a un webinar y son consejos muy sencillos. El primero es participar activamente. En este webinar su audio está desactivado, pero pueden escribir sus comentarios y preguntas en el chat durante la presentación. Algunos consejos que dan algunos expertos para mantenernos más atentos mientras estamos en un webinar es hacer un mapa mental en donde vamos escribiendo las ideas más relevantes del tema, las conclusiones y posibles aplicaciones. Otros sugieren pues tener a mano nuestra bebida favorita y snacks favoritos. Incluso dicen que si los snacks son de esos que hacen ruido, hacen que el cerebro esté un poco más atento y esté más despierto durante una presentación. Si ustedes son más kinestésicos, pues también pueden aprovechar a hacer estiramientos, a ponerse de pie, a practicar marcha en el sitio, a estirarse y hacer algunos movimientos que les ayuden a estar más atentos. Y bueno, por último, recuerden que su participación en este webinar y en cualquier otro webinar enriquece sus conocimientos y que les pueda dar herramientas para que su trabajo sea pues mucho más efectivo y también puede ser una buena forma de ponernos en contacto con otras personas que trabajan en la misma temática que nosotros. Ahora sí, me encantaría darle la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy. Queremos agradecerles su participación porque van a compartir con nosotros su valiosa experiencia. Y me gustaría presentarles a Nelson Zambrano. Nelson es biólogo de profesión, graduado de la Universidad de Guayaquil, con una maestría en manejo de recursos naturales renovables de la Universidad Agraria del Ecuador. Además, ha realizado el diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales
y el diplomado en Planificación y Estrategia para la Conservación del Tecnológico de Monterrey. En el sector público, Nelson ha ocupado varios cargos como subsecretario de Gestión Marina y Costera del Ministerio de Ambiente, subsecretario de Recursos Pesqueros, gerente de operaciones y gerente general de infraestructuras pesqueras del Ecuador, empresa pública, y asesor y director del Instituto Nacional de Pesca. En el ámbito privado ha trabajado en varias ONGs ambientales y desde marzo del 2021 trabaja en Conservación Internacional de Ecuador como especialista senior en manejo costero integrado. Además, ha realizado varias consultorías en temas ambientales y pesqueras dictando conferencias en eventos nacionales e internacionales, representando al Ecuador en reuniones y convenciones internacionales, además de ejercer la docencia universitaria. También ha participado en diversos cursos y programas de capacitación en el Ecuador y otros países en manejo de áreas protegidas. Fue becario del Departamento de Estados Unidos de América en la pasantía sobre protección de recursos marinos y bueno, entre sus principales áreas de experiencia está el manejo de recursos costeros, administración de áreas protegidas, planificación espacial marina y costera, conservación y restauración del ecosistema de manglar y pesquerías costeras. Bienvenido, Nelson, y muchas gracias. Y a continuación me encantaría presentarles a Javier Chalén. Él es biólogo y máster en ciencias. Tiene 34 años de experiencia profesional, 18 años como investigador pesquero del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca y 17 dedicados a la conservación de ecosistemas marinos y costeros frágiles, así como a la protección de la biodiversidad de alto valor planetario desde diferentes ONGs como WWF y Conservación Internacional. Javier también ha trabajado en el diseño e implementación de proyectos GEF y GCF para la creación y manejo de la red de áreas marinas y costeras protegidas, la conservación y manejo del ecosistema de manglar y la mejor gobernanza en las pesquerías de pequeña escala. En abril de 2008, Javier fue enrolado en Conservación Internacional y desde entonces pues ha ido escalando distintas promociones dentro de la organización hasta ocupar actualmente el cargo de director del programa de conservación marina y costera. Muchas gracias, Javier, y bienvenido también. Y bueno, a continuación vamos a hacer un pequeño sondeo. Entonces, vamos a poner en sus pantallas la posibilidad para que ustedes puedan votar. Son 3 preguntas. Y pues luego, a partir de eso, ya empezamos con el webinar. Para el sondeo, lo único que tienen que hacer les aparece a ustedes en su pantalla. Entonces, sobre su pantalla pueden marcarlo y pueden escribir y sus respuestas pues nos van a ir apareciendo a nosotros. Vamos a dar 2 minutos para que puedan contestar. Si alguien tiene alguna duda, nos puede escribir en el chat. Un minuto más.
Ya vamos por el 50% de respuestas, así es que muchas gracias por contestar. Vamos, ya van a aparecer los resultados. Como pueden ver, ¿trabajas o has trabajado en áreas marinas protegidas? El 67% de quienes han contestado, pues dijo que sí, y el 33% restante dice que no. Menciona tres problemas que enfrentan las áreas protegidas marinas. Todavía no tenemos las respuestas, pero ya hay bastantes que han contestado. ¿Y conoces alguna red de áreas marinas protegidas? Me parece que la respuesta es sí. Y no sé si nos han mencionado algunos temas más. Carla, ¿tú nos puedes contar? Ah, bueno, ahí ya lo estamos viendo. Gracias. Bueno, ahí ya vemos desechos sólidos, falta de información, vigilancia, más voz a los pescadores, con manejo de poblaciones costeras, conocimiento de las comunidades acerca de sostenibilidad, delimitación del área marina, conflicto entre países, planes de manejo, contaminación por residuos sólidos. Ahí estamos viendo pues las respuestas que ustedes dieron. Y aquí vemos algunas de las redes que conocen, áreas marinas del Pacífico Centroamericano, la red de sistemas arrecifal mesoamericano, red de áreas marinas costeras protegidas de Ecuador, el Parque Nacional Bajos del Norte, red de áreas marinas protegidas del arrecife mesoamericano. Esas son algunas de las respuestas que tenemos. Y bueno, a continuación le cedo la palabra a Nelson y a Javier. Muchas gracias. Sí, buenos días. Gracias, Arabella y Carla, por la introducción, por la presentación. Eh, un gusto saludarlos desde Ecuador, desde Conservación Internacional. También muy agradecidos con el Proyecto Pacífico Sostenible por esta invitación que nos hacen a Conservación Internacional, representados aquí por Javier Chalén y mi persona, para poder compartir con ustedes este importante tema de áreas marinas protegidas. La presentación la vamos a dividir entre mi colega Javier y yo. Voy a estar en la primera parte, así que luego Javier continuará con la presentación. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. ¿Está bien? ¿Me confirma, por favor, Arabella? Sí, se ve muy bien, Nelson. Ok, gracias. Bueno, y también muy interesantes las respuestas que nos han dado los invitados, los participantes al webinar. Tal vez vamos en el transcurso de la presentación a poder ir profundizando algunos de los temas, quizás comentar sobre todo un poco más de la experiencia de Ecuador en el manejo de las áreas marino-costeras protegidas, pero también resaltar de que muchas de las amenazas que mencionaron colegas seguramente de otros países, de Centroamérica o de aquí, de Sudamérica, los compartimos entre nosotros. Y creo que justamente el proyecto Pacífico Sostenible busca a través de varios mecanismos y modelos que mejoren la gobernanza marina transfronteriza, poder afrontar estos problemas tanto en áreas marinas protegidas como fuera de ellas. Ahora vamos a hablar específicamente de áreas marinas protegidas, este modelo de conservación que desde hace muchos años se vienen implementando a nivel mundial, pero que a nivel de Latinoamérica y a nivel específicamente de Ecuador ha venido dando algunos resultados bastante positivos, pero que siempre van a ser importantes de que los evaluemos y que procuremos ir mejorando. Eh, para iniciar esta presentación, tal vez compartir con ustedes un concepto o una definición eh, general bastante amplia de lo que son las áreas marinas protegidas. Y podemos definirlas a estas como áreas claramente definidas en el océano, es decir, que tienen sus límites, que están bajo responsabilidad
de un país o en algunos casos pueden ser transfronterizas, binacionales, por ejemplo, y que tienen básicamente como principal objetivo poder ser gestionadas con fines de conservación a largo plazo. Las áreas marinas protegidas eh, seguramente a inicios de su gestión estuvieron muy pensadas en cómo reducir amenazas como la sobrepesca, como el agotamiento de algunos recursos pesqueros. Sin embargo, vamos a ver que también estas funciones de las áreas marinas protegidas o estos beneficios que nos dan las áreas marinas protegidas también van evolucionando. Y es por eso que más allá de proteger ecosistemas, especies y biodiversidad en general, también las áreas marinas protegidas buscan justamente una buena gestión de los servicios ecosistémicos, valores culturales y sobre todo muy de cerca con la gente, con las personas, con las poblaciones costeras, con los usuarios de los recursos que están en estas áreas marinas protegidas. Actualmente en el mundo hay, el océano del mundo está en un 8,34% protegido y es un porcentaje relativamente bajo, es decir, un porcentaje del océano que está bajo esquemas de áreas marinas protegidas, que hay a nivel global algunas metas que también vamos a ver que se aspira a poder llegar a niveles mucho más altos. Y entrando también a esto de por qué son importantes las áreas marinas protegidas o estos... eh, Perdón, eh, Nelson, te dejamos de oír. hola, No, sí se escucha. ¿me escuchan? Sí, sí, gracias, Ah, Nelson. ya, gracias. Entonces, decía, ¿por qué son importantes las áreas marinas protegidas? Y al inicio ya les mencionaba de que, y no es que se ha perdido ese objetivo o esa razón de ser, pero hay un enfoque muy fuerte hacia justamente la conservación de especies y de los servicios y funciones que tienen los ecosistemas en la biodiversidad. En esta función, obviamente, entra la protección de especies raras o amenazadas y tal vez de algunas que incluso no las llegamos a conocer totalmente en su estado de conservación, en sus comportamientos, en su biología. Entonces, eh, esa función, esa importancia es clave para poder tener y manejar adecuadamente áreas marinas protegidas. Lo siguiente es que ante el cambio climático, ante el efecto del cambio climático, tenemos que las áreas marinas protegidas mantienen la resiliencia de grandes extensiones de océano. Eh, los océanos están amenazados por el cambio climático, por algunos efectos, pero principalmente la acidificación del océano, lo cual conlleva también a problemas en el ecosistema marino, como por ejemplo también en los arrecifes de coral, hacen de que protegiendo estas grandes extensiones o pequeñas extensiones de océano podamos mantener la resiliencia ante el cambio climático y por ende también a la resiliencia social. Mantener estas áreas permite también de que muchos pobladores que tienen sus medios de vida dentro de áreas protegidas o cerca de las áreas marino protegidas mantengan resiliencia social ante el cambio climático. La sostenibilidad de pesquerías, como también les indiqué, quizás uno de los principios más importantes y quizás uno de los aspectos más estudiados dentro de áreas marinas protegidas es cómo ha servido este modelo de áreas marinas protegidas para sostener pesquerías o recuperarlas también en algunos casos. Entonces se convierten las áreas marinas protegidas en una herramienta de gestión de pesca en donde principalmente los pescadores artesanales o de pequeña escala son los que se benefician directamente de esta herramienta, que son las áreas marino protegidas, herramienta para la gestión pesquera. El efecto spillover o el efecto derrame, como lo podemos llamar, que justamente de alguna forma también muy bien documentado, ha permitido conocer de que las áreas marinas protegidas permiten la exportación de biomasa hacia otras áreas
que pueden estar incluso dentro de la misma área marina protegida, pero bajo otra zonificación, o a exportar biomasa hacia áreas que ya no están dentro del área marina protegida. Cuando hablamos de exportación de biomasa, estamos hablando de huevos, de larvas, de peces, de crustáceos, de moluscos, que dentro del área marina protegida o dentro tal vez de su zonificación más estricta, justamente se pueden recuperar, se pueden mantener y eso sirve como un efecto de derrame hacia las áreas que están cercanas o circundantes. Las áreas marinas protegidas nos ofrecen soluciones basadas en la naturaleza, también en la misma línea del cambio climático, justamente para ayudar o ponernos a favor de la adaptación y mitigación ante el cambio climático. Un ejemplo tal vez muy evidente son los manglares. Los manglares que tenemos dentro de áreas marinas protegidas son una forma de protección que tenemos ante diferentes elementos de la naturaleza o fenómenos de la naturaleza también. Entonces, tener áreas marinas protegidas eh, y costeras, como en el caso las que tienen los manglares también, nos permite justamente a través de su conservación, restauración, adecuado manejo, tener soluciones basadas en la naturaleza. Las áreas marinas protegidas contribuyen a la economía azul a través de la pesca y el turismo. Creo que son dos de las actividades productivas más importantes, mayormente relacionadas con áreas marinas protegidas. Y es importante que dentro de las áreas marinas protegidas se identifique claramente cómo contribuyen estas hacia la economía azul. Son áreas de sumidero de carbono, es decir, almacenan el carbono que encontramos en la atmósfera, lo pueden almacenar incluso en los fondos y es importante también justamente como una medida para mitigar el tema del cambio climático. Y finalmente, las áreas marinas protegidas nos ofrecen una serie de recursos biológicos que son utilizados en temas de biotecnología. Entonces, hay allí algunas de las razones por qué son importantes las áreas marinas protegidas. Hay al menos dos grandes tipos de áreas marinas protegidas. Las que son reservas no-take, llamadas también santuarios marinos en algunos sitios donde las actividades extractivas son prohibidas, donde no hay actividades destructivas, donde hay un control muy efectivo eh, y que son áreas que muchas veces se convierten en zonas núcleo dentro de áreas marinas protegidas, donde justamente pueden ocurrir algunos de estos factores, como les mencionaba, principalmente el del spillover o derrame. Esas son reservas no take, pero también hay otros tipos de áreas marinas protegidas que incluyen zonas de uso múltiple, donde interactúan, donde pueden en algunos momentos del año, a través de cierres temporales o de vedas, utilizarse algunos recursos por parte de los usuarios, de parte de pescadores artesanales o también de gente dedicada a las actividades turísticas. Vemos en el mapa justamente de abajo el ejemplo de la Reserva Hermandad, donde esta franja, donde está justamente el nombre de Reserva Marina Hermandad, es la zona no take de esta reserva marina. Para hablar de áreas marinas protegidas, también es importante tomar en cuenta algunos aspectos ya en la planificación y diseño de estas áreas marinas protegidas. Como les dije, hay zonas dentro de áreas marinas protegidas que se van definiendo a través de seguramente muchos métodos participativos, pero son las zonas que van a permitir hacer un adecuado manejo, conservación y uso de los recursos que están dentro de las áreas marinas protegidas. Entonces podemos tener ejemplos como áreas de protección estricta o la zona no-take, zonas de uso restringidos, las zonas buffer o zonas de amortiguamiento en las áreas protegidas. Otro aspecto es el tamaño del área marina protegida. Siempre se ha hablado que es preferible tener áreas marinas protegidas mucho más grandes, pero sabemos que la realidad en muchos de nuestros países es que no tenemos la capacidad para manejar áreas muy grandes o que
salen también de las competencias de nuestros mares jurisdiccionales. No quiere decir una regla de que solamente debe haber áreas marinas protegidas grandes, pero sin embargo, sí es un aspecto bastante crítico y se va a recomendar bien, proteger grandes extensiones de océano de forma preferente. Hay que conocer la ecología de las especies y requisitos de hábitat también para el diseño de las áreas marinas protegidas. Es decir, eh, por ejemplo, zonas donde pueden llegar a desovar peces. ¿Qué zonas son las que utilizan como áreas de crecimiento? Por ejemplo, los tiburones martillo. Zonas donde en cierta temporada del año cetáceos están usándolas como rutas de migración o las mantarrayas. Es decir, hay una serie de criterios muy vinculados con la ecología de las especies y los requisitos del hábitat que deben ser considerados para para el diseño y la planificación de las áreas marinas protegidas. Y finalmente, el control y gobernanza, porque debemos tener también en cuenta si vamos a crear un área marina protegida, si la estamos delimitando, si tenemos muy claro qué amenazas tiene esa área, tenemos que también contar con los recursos y obviamente el apoyo interinstitucional para poder hacer un control adecuado y una efectiva gobernanza de esa área marina protegida. Entonces, es un aspecto que desde el inicio hay que considerarlo para el diseño y planificación de áreas marinas protegidas. La imagen que ustedes ven es el ejemplo de un área marino-costera protegida en el Ecuador, el Refugio de Vida Silvestre Manglares del Morro, donde tiene un aspecto importante en donde dentro de esta área protegida que tiene manglares y que también tiene una zona estuarina, una zona muy cercana ya al Océano Pacífico, intervienen, por ejemplo, los pescadores artesanales de cangrejo rojo, de concha, y eso implica hacer un adecuado manejo junto con estas organizaciones. En este momento hay un comanejo, podemos llamarlo, entre estos grupos de pescadores artesanales que tienen bajo su custodia el manglar y el Ministerio del Ambiente que tiene bajo responsabilidad cuidar toda el área marino protegida. ¿Qué beneficios y retos nos traen las áreas marinas protegidas? Bueno, aquí hay algunas ideas. eh, Son documentadas y que seguramente van a servir como un disparador para seguir investigando, para dejar al menos en el público que hoy nos acompaña algunas intenciones también de seguir investigando o buscando más. Por ejemplo, las reservas marinas han demostrado que aumentan la biomasa, el tamaño y la densidad de los organismos y la riqueza y diversidad de especies. Es decir, hay estudios en donde se ha demostrado que a lo largo del tiempo las áreas marinas protegidas permiten de que estas poblaciones de peces principalmente aumenten en biomasa, sus individuos también tengan mayor tamaño y esa densidad de organismos y haya mayor riqueza y diversidad de especies a través de, obviamente, del adecuado manejo y control en esa área. También las áreas marinas protegidas se ha demostrado que aquellas que tienen una prohibición, como las no-take, o un buen control de pesca, tienen efectos en el bienestar humano. También se está relacionando mucho el concepto de áreas marinas protegidas con el bienestar humano. Y eso tiene que ver no solo con los medios de vida o la parte económica, sino también con la salud, con la cultura, con incluso aspectos relacionados con el paisaje, es decir, el bienestar que sienten las personas al tener o al estar cerca de áreas marinas protegidas. Entonces, hay efectos positivos en el bienestar humano en estas áreas, principalmente en las que tienen áreas muy restringidas y hay buen control de pesca. Y también la mayoría de áreas marinas protegidas existentes, lamentablemente, tal vez este es un aspecto negativo, no cuentan con suficientes recursos humanos y financieros para implementar las medidas de conservación y gestión. Y esto creo que puede ser un denominador común en nuestra región y era lo que les indicaba también anteriormente de que en el momento en que diseñamos un área marino protegida o marino costera protegida,
tenemos que tomar en cuenta justamente qué vamos a necesitar en cuanto a recursos, medios y financiamiento para poderla mantener. Las metas globales, principalmente de la Convención de Diversidad Biológica, es que al 2030, al menos el 30% de zonas terrestres, aguas continentales y de las zonas marinas y costeras se conservan eficazmente. Y allí tienen un impacto positivo las áreas marinas protegidas. Esta meta global se ha visto complementada con la última reunión de las partes, la COP16 del año pasado, donde se vincula también a esta meta del 30% con la implementación del acuerdo BBNJ en alta mar. Y el objetivo número 14 de desarrollo sostenible, donde también tenemos como objetivo conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Áreas marino-costeras protegidas, ya para ir entrando en el tema directamente, mencionarles que, bueno, Ecuador tiene un territorio marino mucho más grande que terrestre, cerca de un poquito más de 1 millón de hectáreas de territorio marino, donde tenemos 4 de las áreas marinas que son ecológicamente o biológicamente significativas para el Pacífico Este tropical. Hay 24 de los 27 ecosistemas marinos y costeros que están mundialmente reconocidos y es uno de los 17 países megadiversos en el mundo. Entonces, son algunas de las condiciones o características de nuestro territorio marítimo que nos hacen especiales, que nos hacen de significativa importancia desde el punto de vista ecológico para poder conservarlo y mantenerlo. Algunos criterios para la creación de áreas marino-costeras protegidas en el Ecuador. Tenemos, bueno, primero, construir una buena línea base o tener una línea base sobre los aspectos biológicos, ecológicos, ambientales del área. Un esquema de zonificación adecuado que incluya áreas de protección total, conectividad entre las áreas marino-costeras protegidas existentes, justamente que haya un involucramiento y apropiación a través de las personas, de los usuarios locales, que haya liderazgo desde las comunidades para implementar estas áreas marinas protegidas. Una propuesta sólida de financiamiento que también va a ser importante para asegurar justamente los fondos y que haya recursos para implementar los diferentes programas dentro del área. Una adecuada delimitación geográfica, obviamente ahora con sistemas geográficos nos permiten tener mayor precisión en esta delimitación, una propuesta de infraestructura básica para monitoreo y control, en donde muchas veces debemos contar con recursos, con medios, con botes, con casetas, con equipamiento para el personal y sobre todo varias líneas donde podamos atender los objetivos principales de conservación, ecosistemas, especies amenazadas, por ejemplo, que tienen que ser a través de los diferentes programas que establece el plan de manejo, ser atendidos de forma directa o tal vez en alianzas con otras organizaciones. Entonces son algunos criterios básicos que los usamos en Ecuador y que podrían servir también para usarlos en otros países. Ecuador tiene dentro de su legislación ambiental categorías de manejo para áreas protegidas, pero en las áreas marino-costeras protegidas se han venido usando estas 6 categorías: parques nacionales, reservas marinas, reservas ecológicas, refugio de vida silvestre, reservas de producción de fauna y área nacional de recreación. Vemos allí una tabla con el detalle de cuáles son estas áreas protegidas y su extensión, pero de manera resumida decirles que en Ecuador tenemos 20 áreas marino-costeras protegidas continentales, más 3 áreas marino-costeras protegidas áreas marino-costeras protegidas en Galápagos o insulares, y de estas en Galápagos tenemos el Parque Nacional de Galápagos, la Reserva Marina Galápagos, la Reserva Marina Hermandad, y en las 5 provincias con filo costero en el Ecuador, ustedes pueden ver la distribución de áreas protegidas que tenemos.
Nuestra legislación también indica de que los corredores marinos y costeros también son partes de las áreas marino-costeras protegidas, pero hasta el momento no tenemos ningún corredor marino creado. Y todas estas áreas en total suman 203.196 kilómetros cuadrados de territorio de áreas marino-costeras protegidas dentro del Ecuador, como áreas marino-costeras protegidas. Este es el mapa de las áreas marino-costeras protegidas continentales. Tenemos desde el norte en la provincia de Esmeraldas hasta el sur en la provincia del Oro. Ustedes pueden ver la distribución de estas diferentes áreas. El 42% de estas áreas continentales eh, eh, son reservas marinas principalmente, es la categoría que más se ha usado, y las más grandes son Puerto Cabuyal, Punta San Clemente y Cantagallo, Machalilla y Bajo Copé, tres áreas marino-costeras protegidas entre Manabí y Santa Elena, provincias de Manabí y Santa Elena. Son áreas que también incluyen el manglar. 17% de la superficie de estas áreas incluye el ecosistema manglar, aproximadamente 72.000 hectáreas de manglar dentro de estas áreas protegidas. Y vemos un gráfico donde justamente vemos la distribución, que la mayor cantidad de áreas marino-costeras protegidas están entre Manabí, Esmeraldas y Santa Elena. Ya para ir concluyendo, las áreas marino-costeras protegidas insulares en Galápagos, vemos el gráfico también de el Parque Nacional Galápagos, que son las islas. El 97% de la superficie terrestre del archipiélago es área protegida, el otro 3% corresponde a los cantones, a las poblaciones que hay allí. La Reserva Marina Galápagos tiene una superficie de 138.000 kilómetros cuadrados y ustedes ven todo este polígono alrededor de las islas de un color celeste, es la Reserva Marina Galápagos. Y la Reserva Marina Hermandad, que fue recientemente creada en el año 2022, tiene 60.000 kilómetros cuadrados y está ubicada en zonas en la zona económica exclusiva del Ecuador, la cual limita con nuestro hermano país de Costa Rica. Son las tres áreas marino-costeras protegidas insulares que realmente nos dan la mayor superficie de protección en el territorio marino del Ecuador. Hasta este punto con mi presentación, que da una introducción a las áreas marinas protegidas a nivel global, pero también en el Ecuador. A continuación, Javier Chalem va a hablar de la red de áreas marino-costeras protegidas del Ecuador. ¿Cómo están? Buenos días. Continuando con la presentación de Nelson y yendo hacia las condiciones en donde el Ecuador logró crear una red de áreas marinas costeras protegidas. Básicamente, en el entorno de haber tenido estas condiciones de país respecto a cumplimientos de compromisos internacionales y al propio involucramiento del país en mejorar las condiciones de conservación de la biodiversidad y de los espacios marinos y costeros de alto interés para la conservación planetaria, comenzó a pensar en un esquema de red de áreas marinas y costeras protegidas que ya existía de una forma más informal, por así decirlo, y la pretensión de llevarlo a la formalidad a través de esta adopción bajo un acuerdo marco, un marco jurídico que ampare la creación oficial de la red de áreas de áreas marinas y costeras protegidas en el Ecuador continental, ¿no? Algunas cosas que básicamente vienen de estos acuerdos internacionales, pero también de organismos internacionales como la UICN o la WCPA, que crearon algunos criterios para la creación de estas redes de áreas marinas costeras protegidas, muchas de ellas conocidas, pero una de ellas, tal vez una de las principales, es la conservación de la biodiversidad del Sistema Nacional de las Áreas Protegidas en la zona marino-costera y generar actividades sostenibles para la sociedad ecuatoriana ya en el marco más del país.
y propiciar la integración de las áreas protegidas marinas y costeras en su entorno y la conexión funcional de hábitats, ecosistemas y paisajes marinos y costeros. La red finalmente se construye con 4 pilares, se establece un documento marco en donde se planifica esta red y los 4 pilares de la construcción de la red están basados en objetivos que fueron revisados en un taller dado en agosto del 2008, que permitió establecer los lineamientos para la creación del subsistema de áreas marinas y costeras protegidas, trabajar conjuntamente para la creación del subsistema, socializar la temática de las áreas marinas protegidas en la región, elaborar el mapa de actores, identificar siguientes pasos, ¿no? Y aquí hay nada más un poco de historia, porque en aquel entonces, en el año 2008, queríamos incorporar a esta red de áreas marinas costeras protegidas en una escala mucho más amplia, llevándola a un subsistema, ¿no? Considerando que en el Ecuador, por, eh, en aquel entonces que también se estaba revisando la Constitución de la República, queríamos incorporar en la Constitución de la República a la red de áreas marinas y costeras protegidas como un subsistema. Lamentablemente, la Constitución de la República no acogió esta recomendación que se hizo de parte técnica y no logramos poner a la red de áreas marinas y costeras protegidas como un subsistema como los otros 4 que existen ya a nivel de la Constitución de la Carta Magna de la República, pero en todo caso seguimos en la construcción de la red, tomando en consideración que la red seguía siendo una buena propuesta técnica y metodológica para lograr estos vínculos ecosistémicos, para lograr la conectividad y la conservación de los espacios marinos y costeros en una forma más integral. Algunos elementos en esa trayectoria para la construcción de la red es que en el 2010 se dio un primer encuentro de la red. Fuimos y ya con este concepto de red se dieron estos encuentros más de forma informal, propiciadas por algunos organismos de cooperación, pero en aquel año, en el 2010, ya se logró que las áreas marinas y costeras protegidas y sus responsables acudan a este primer encuentro. Luego, en el 2015, hubo una preparación del Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas, financiada por un proyecto de cooperación de organismos bilaterales en el año 2017. Se oficializó la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas mediante el Acuerdo Ministerial 030 y este ya es el pilar fundamental a nivel político para el establecimiento oficial de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas. En el año 2018 se dio el arranque del proyecto de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas, aprovechando que ya teníamos estos antecedentes como parte de la cooperación internacional, del financiamiento de multilaterales y con esta herramienta de planificación de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas y el plan estratégico de la red no dimos pauta para que bajo la 6ª reposición del GEF pudiéramos tener este proyecto denominado la implementación del Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas, cuyo encuentro número 12 se dio en este ámbito del encuentro de la red y se formaliza el lanzamiento oficial del proyecto, pero también ya se da paso oficial a estos encuentros de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas bajo el Acuerdo Ministerial 030. En el año 2019 se actualizó el Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas como uno de los objetivos del proyecto Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas y como uno de los productos a ser entregados bajo estas consideraciones del proyecto. En el año 2019, también se crearon algunas otras condiciones que habilitaron el funcionamiento integral de las áreas marinas y costeras protegidas, como la creación de una cuenta fiduciaria Ecuador Azul. Se dio el año 1 del encuentro de la red y del proyecto de la red como parte inicial. Se elaboró el plan de acción del encuentro de la red de áreas marinas y costeras protegidas, entre otros elementos, ¿no? No quiero aburrirlos. Esto es nada más un pantallazo de cómo han estado sucediendo los diferentes encuentros de la red de áreas marinas y costeras protegidas,
quiero sí resaltar que el encuentro es una herramienta vital para tener siempre vigente este espíritu de la red de áreas marinas y costeras protegidas. El encuentro básicamente se planifica con un tema y un objetivo prioritario para cada encuentro, permite a los tomadores de decisión dentro de las áreas marinas y costeras protegidas llegar a estos encuentros con este tema prioritario, desarrollarlo y da la posibilidad de que a los guardaparques, a los tomadores de decisión de la red, que en el caso ecuatoriano son los responsables de cada área marina y costera protegida, y a funcionarios específicos del Ministerio del Ambiente puedan estar actualizados, puedan ser capacitados y puedan llevar adelante procesos que están vinculados a la conservación de la biodiversidad marina y costera. Por ponerles un ejemplo nada más, en el encuentro número 10 que fue en la zona norte de Ecuador, en la zona de Esmeraldas, ¿no? Se habló de los esquemas de gobernanza de las áreas marinas y costeras protegidas y en ese encuentro se dio toda una condición para que expertos, especialistas y las propias experiencias de cada uno de los guardaparques y los responsables de las áreas protegidas hablen sobre estos temas de gobernanza y cómo los temas de gobernanza están siendo manejados y incorporados en la administración de las áreas marinas y costeras protegidas. Este pantallazo también nos permite ver hitos importantes, por ejemplo, en el encuentro 10 de la red de áreas marinas y costeras protegidas, se pudo evidenciar y socializar el acuerdo ministerial 030 que dio paso a la creación oficial de la red de áreas marinas y costeras protegidas, ¿no? En el encuentro 17, que fue en Manta en el 28 de noviembre del 2022, se dio cierre oficial del proyecto de la red de áreas marinas y costeras protegidas, pero también se dio pauta para una capacitación en planificación espacial marina y costeras y manejo costero integrado durante ese encuentro de la red. Nada más para ponerlos como en antecedente de cómo funcionan estos encuentros de la red, la connotación que tienen estos encuentros y por qué la importancia de mantener viva, con una llama viva, estos encuentros de la red que necesitan financiamiento, porque hay que movilizar a mucho personal perteneciente al Ministerio del Ambiente, que básicamente es la autoridad competente en el manejo de las áreas protegidas en el país, y cómo este tipo de financiamiento puede ser pautado dentro de la cooperación o dentro de algunos mecanismos de sostenibilidad financiera. Los propósitos fundamentales de la red de áreas marinas y costeras protegidas en el país están vinculados a garantizar la conectividad biológica entre ecosistemas mediante la creación de corredores, a propiciar la integración de las áreas marinas y costeras protegidas con su entorno y la conexión funcional de hábitats, ecosistemas y paisajes marinos y costeros, a conservar la biodiversidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Que es el sistema en donde se albergan todas las áreas del patrimonio nacional en el país y donde están también las áreas marinas y costeras protegidas del Ecuador, y a asegurar la operación coordinada y sinérgica entre las áreas marinas y costeras protegidas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, para conservar la biodiversidad y generar beneficios sociales. En otras palabras, ¿cómo enganchamos a la red de áreas marinas y costeras protegidas con las áreas que están dentro de la red, con todo el otro esquema nacional de áreas protegidas del país que está bajo el sistema del SNAP, y cómo el SNAP da cobertura también a las áreas marinas y costeras protegidas del Ecuador? En la siguiente lámina vamos a ver el diseño de política pública como parte de estos entregables que ya tiene un vínculo más formal entre cada una de las áreas protegidas, la red de áreas protegidas y estos política pública a nivel nacional que dan cobertura a toda la red de áreas marinas y costeras protegidas. Por ejemplo, se ha diseñado con cooperación internacional y con otros cooperantes manuales de turismo costero para la protección de la biodiversidad de alto valor para la conservación, el plan de manejo de refugio de vida silvestre Manglares El Morro, que es también parte de la cooperación, y cómo se hacen los planes de manejo y cómo se financian y cómo la cooperación también
toma mucho rol protagónico en esta cooperación. La, el Plan de Conservación Internacional para la Conservación de Tortugas Marinas, que fue un esfuerzo de conservación internacional y que mantiene vigente la implementación de diferentes acciones para la conservación de tortugas marinas, siendo las playas del Ecuador continental, muchas de ellas dentro de áreas marinas y costeras protegidas, no playas de interés nacional para la conservación de estas especies emblemáticas y sobre todo para la conservación del sitio, que es básicamente el sitio de mayor importancia dentro de la historia de vida de estas especies de tortugas marinas, ¿no? Que visitan al Ecuador cada año para su fase reproductiva. Y el sistema de manejo de visitantes, el CIMAVIS también, que fue una herramienta para el manejo turístico dentro de áreas marinas y costeras protegidas en el contexto de la red. También ha sido posible, bajo estas condiciones en la red, construir algunas herramientas de protección para hábitats y especies amenazadas, como el estudio de corales en las áreas marinas y costeras protegidas, no el estudio de la biodiversidad en las zonas de manglares que están dentro y fuera de áreas protegidas, la guía de campo para el avistamiento de megafauna marina. Ya mencioné hace un rato el Plan Nacional para la Conservación de Tortugas, una guía para la identificación de elasmobranquios, quimeras, mantarrayas, tortugas y rayas, y un plan nacional de fortalecimiento de la red de áreas marinas y costeras protegidas en el marco del control y vigilancia, entre otras consideraciones como parte de estas entregables a la red de áreas marinas y costeras protegidas. El manejo de pesquerías, que también es un tema de alta relevancia dentro de la red, y en este manejo de pesquerías hemos tratado de ser muy enfocados a sobre todo a estas pesquerías costeras y de manglar, priorizando pesquerías como la langosta de espina, la concha prieta, nadara tuberculosa, también el manejo de cangrejo rojo, Ucidez occidentalis, y algunos elementos que nos permiten también dar alternativas de producción, como la producción de concha prieta en cautiverio. En manejo turístico hemos trabajado mucho en diseño de senderos para dar mejor atención a la visita en el manejo del paisaje y estos diseños e implementación del diseño. En las gráficas y en las fotos ustedes pueden ver cómo este diseño se lleva al plano de la implementación con diseños que están vinculados a un manual de procedimientos en construcción de infraestructura para el diseño turístico y para la infraestructura turística dentro de áreas marinas y costeras protegidas. Esta es la infraestructura que existe en la Reserva de Producción de Fauna Marino-Costera Puntilla de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, como ejemplos de lo que logramos hacer en cooperación y en conjunto con el Ministerio del Ambiente. La conservación de corales, que también nos dio este manual que nos permite una identificación gráfica de las principales formaciones coralinas en el Ecuador continental. La protección de manglares con algunos elementos que están vinculantes ya a la política pública, como los acuerdos de uso sostenible y custodia de manglar, el incentivo de conservación que paga a los acuerdos de uso sostenible y custodia de manglar, un incentivo de conservación denominado sociomanglar, y las áreas marinas y costeras protegidas que tienen manglar dentro de su territorio. El proyecto de red de áreas marinas y costeras protegidas, que comenzó en el 2018, que fue creado bajo todo el contexto histórico que mencionamos hace un rato, y cuyos tres principales componentes estaban vinculados a establecer las bases para una operación eficiente de la red de áreas marinas y costeras protegidas, el aprendizaje de campo en este contexto de cómo vincular paisajes de conservación o bloques para mejor manejo de control y vigilancia y gobernanza, y el fortalecimiento de la conectividad de los manglares con ecosistemas interiores, ¿no? Tomando en consideración que en muchos de nuestros esquemas de conservación solo vinculamos al manglar como la principal ecosistema de conservación, pero nos olvidamos de la adyacencia o de los ecosistemas adyacentes al manglar, como el bosque húmedo tropical y el bosque seco tropical en el norte y sur del país, que también son parte integral del ecosistema y permiten estos corredores de conectividad para muchas de las especies de alto valor para la conservación.
básicamente dando un rápido paneo de qué significó cada uno de estos componentes en la operatividad de la red. Tratamos de hacer que estas áreas tengan mucho esfuerzo en mejorar su control y vigilancia, en mejorar sus esquemas de financiamiento, en mejorar condiciones de operatividad como la dotación de embarcaciones, equipo que va dentro de las embarcaciones para control y vigilancia. Pusimos a los guardaparques, en total 168 guardaparques, en unos esquemas de capacitación, sobre todo en cursos OMI, que son estos cursos internacionales para los certificados OMI de navegación. 14 áreas marinas y costeras protegidas tuvieron planes de control y vigilancia y fueron implementadas esos planes de control y vigilancia con sistemas de operación en el campo, en vigilancia y control, con reportes, con reportería, con gastos, con sistemas calientes de sitios para mayor control y vigilancia, en fin, unas condiciones en donde pudimos operar de mejor forma dentro del proyecto de la red de áreas marinas y costeras protegidas, ¿no? Allí algunas fotos de las embarcaciones previas que parte de estas áreas protegidas tenían para sus sistemas de control y vigilancia, embarcaciones precarias en la parte de arriba, en la línea de arriba, y cómo a través del proyecto se dotó de muy buenas embarcaciones que dieron una mejor cobertura para el control y vigilancia, que fueron estas lanchas ya más marinas con una buena dotación y equipamiento. Quiero detenerme en unos minutos para hablar de un tema muy interesante. Definitivamente podemos hablar de conservación marina y costera, de redes de áreas marinas y costeras protegidas, y podemos hacer una perfecta planificación, pero nada sucede si no tenemos un adecuado sistema de financiamiento en otras condiciones o en otras palabras, sin fondos que puedan financiar la operatividad de estas actividades que se planifican, definitivamente queda en letra muerta. Y por eso el proyecto de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas hizo un esfuerzo interesante en financiar bajo un esquema de fondos fiduciarios una estructura de sostenibilidad financiera. Para eso se hizo un previo análisis de una brecha de financiamiento para 5 áreas marinas y costeras protegidas que fueron priorizadas en el entorno de una posible financiamiento a largo plazo con fondos fiduciarios o fondos patrimoniales. Y en ese análisis se encontró que esas 5 áreas marinas y costeras protegidas necesitaban aproximadamente 526.874 al año para poder llevar a cabo sus necesidades básicas de operatividad. De esto, el Ministerio del Ambiente cubría más o menos 47% de estas necesidades. El fondo patrimonial que está en el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, denominado FIAS para nosotros, que alberga muchos de estos fondos patrimoniales, cubría el 17% aproximadamente, y en términos de concesión, que significa para algunas áreas marinas y costeras protegidas recibir algunos fondos de concesiones de algunas estructuras, por ejemplo, una infraestructura turística, o poner una antena de radares, o poner una antena de telefónica, etcétera, cubrían 3% de los costos adicionales. En ese contexto, para financiar los 526.874 había una brecha de financiamiento del 33%, que no había forma de cubrir esa brecha, sino a través de un financiamiento más sostenible. Entonces, en ese contexto nace esta idea de crear una cuenta patrimonial que se la llamó Ecuador Azul, y que nace con un fondo de $6 millones. 4 de estos $6 millones dados por el donante de la Fundación de la Familia Walton, y $2 millones que vinieron del fondo GEF de este proyecto de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas. No, para esto el fondo, cuando comienza a invertirse, tenía una proyección de reducir la brecha de financiamiento de ese 43% al 18%, tomando en consideración unos rendimientos cautelosos de hasta el 6%, lo que significa que para financiar cada año esa brecha de financiamiento del fondo patrimonial iba a utilizar únicamente los rendimientos del fondo patrimonial.
si se daba $1.000.000 y el rendimiento era al 6%, se usaban esos $60.000 como ejemplo, ¿no? Pero habían $6.000.000 y el rendimiento lo que tenía que cubrir es parte de esa brecha de financiamiento. La proyección era cubrir 286.874, que significaba reducir esa brecha al 18%. El escenario fue otro ya en la práctica, no fueron muchos muy buenos años de inversión con muchos rendimientos que finalmente produjo rendimientos por arriba del 98% del cierre de la brecha de financiamiento, lo que significó que al final del día, lo que se proyectaba que era cerrar la brecha hasta el 18%, al final del día se cerró y la brecha solo quedó en el 2%. En otras palabras, el fondo patrimonial fue un excelente modelo de sostenibilidad financiera para cerrar brechas de financiamiento en la implementación de todo el esquema de manejo de estas áreas protegidas y, por supuesto, dependiendo de cómo se inviertan esos fondos, esto puede ser mucho más rentable, ¿no? Que es un tema que lo priorizo y lo recomiendo mucho para estos esquemas de financiamiento de largo plazo o de la sostenibilidad financiera, que lleva a la larga a una connotación de consolidación de toda la estructura de manejo de una red de áreas marinas y costeras protegidas, tomando en consideración a cada una de ellas que pertenecen a la red. El segundo componente de gobernanza básicamente trataba en estos esquemas de tener unos bloques de conservación un poco más alineados a cuántas áreas marinas y costeras protegidas estaban en un entorno de condiciones similares ecosistémicas, para poder tener una planificación mucho más acorde, que sea más eficiente en control y vigilancia, en financiamiento y en otros esquemas de conservación. Y el tercer componente, el de conectividad ecológica entre estos ecosistemas, lo que priorizaba era aquellas áreas protegidas que tenían bosque de manglar, y cómo estas áreas protegidas con bosque de manglar también consideraban las zonas de adyacencia o las zonas buffer como parte de su conservación, tomando en consideración que había mucha conectividad entre el bosque húmedo tropical en el norte del país con el manglar del norte, que pertenecen a la región ecológica del Chocó, y en la zona sur, entre el bosque de manglar y el bosque seco tropical, que pertenecen a la región ecológica de la, en Perú, y el lado sur de Ecuador es la zona tumbesina. Eh, Nada más como parte de las gráficas, ¿no? Ahí vemos cómo el bosque húmedo tropical en la Remacán y la zona de manglar son adyacencias y tienen conectividad común. Y por supuesto, esto se logró con una planificación que nos puso mucho en alerta de cómo el bosque adyacente está sufriendo mucho de tala y que no se toma en consideración estas condiciones de protección. En el minuto adicional podemos mencionar muchos logros, pero básicamente hemos querido priorizar entre estos logros los protocolos de atención a varamientos de megafauna marina, las asistencias técnicas, el intercambio de experiencias para esta red de áreas marinas y costeras protegidas, sobre todo para el avistamiento de aves, el intercambio de experiencias para las construcciones de planes de manejo, la red de áreas marinas y costeras protegidas para la protección de tortugas, y los simposios que se llevaron a cabo dentro de la red, los planes de control y vigilancia, el fortalecimiento de capacidades, la capacitación en sistemas de información geográfica, educación ambiental, equipamiento, construcción del plan estratégico de la red, el desarrollo de limpiezas costeras, entre otros temas que tuvieron lugar gracias a estas condiciones de planificación de la red de áreas marinas y costeras protegidas, financiamiento sostenible, un buen equipo técnico que lleve adelante estas características de cómo una red funciona, y por supuesto la mejor planificación posible que se puede tener para que estos temas funcionen. Desde mi lado y desde Conservación Internacional, con el acompañamiento de Nelson, les damos las infinitas gracias y quedamos en manos de nuestros anfitriones. Muchísimas gracias, Nelson y Javier. Muy interesante la presentación. No sé si ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos una pregunta, pero igual les abro a todos para que puedan, si tienen preguntas, tenemos un tiempo para poderlas ir respondiendo, para que puedan dejarlas en el chat, y está también este apartado en la parte inferior
que es para preguntas y respuestas. Entonces, no sé si ustedes lo ven, Javier y Nelson, o se No, las No, leo. Ah, ok, no. yo se las leo. Dice, la gobernanza e institucionalidad de las AMCP son condiciones habilitantes para lograr objetivos de conservación y desarrollo sostenible. ¿Cómo lograr que las autoridades nacionales, es decir, ambiente, pesca, turismo, marino, etcétera, se pongan de acuerdo y logren trabajar juntos para lograr objetivos comunes para el beneficio de todos, especialmente de las comunidades costeras? ¿Quieres comenzar? ya, se Dale. queda. Eh, Creo que preguntaba al inicio sobre la gobernanza y control. Creo que era la parte inicial de la pregunta, Arabella, tal vez. La gobernanza e institucionalidad son Ok, condiciones habilitantes y sí, cómo lograr que las autoridades se involucren. sí, totalmente. Bueno, en Ecuador, las áreas protegidas en general, que son parte del patrimonio de áreas naturales del Ecuador, es decir, aquellas áreas que son creadas por el Ejecutivo o el gobierno central, se lo hace a través de un acuerdo ministerial. Entonces, allí hay una decisión de la máxima autoridad ambiental a nivel nacional por crear un área protegida. Hemos tenido casos en Ecuador en donde áreas protegidas se crean mediante acuerdos interministeriales debido a ciertas condiciones en el territorio o en el espacio que se va a proteger. Y el ejemplo, tal vez en temas de áreas marino-costeras protegidas, es la Reserva Marino-Costera Puntilla Santa Elena. Es una reserva de producción de fauna en la provincia de Santa Elena, donde el acuerdo interministerial es entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Defensa. Eso ya, como punto de partida, ya obliga a una coordinación, a tener un esquema de gobernanza compartido entre dos autoridades, en obviamente respetar la institucionalidad de cada una, pero no es el caso o no es el denominador común en la mayoría de casos en Ecuador. Entonces, la mayoría de casos es cuando viene el Ministerio del Ambiente a través de un estudio técnico y a través de obviamente también el apoyo que pueden dar diferentes grupos locales, se crean áreas marino-costeras protegidas. ¿Qué pasa luego? Luego de eso ocurre que justamente a través de un proceso de planificación, ya cuando se está haciendo el plan de manejo, comienzan a intervenir, comienzan a actuar y sobre todo comienzan a participar diferentes instituciones, llámense pesca y acuacultura o la Autoridad de Defensa, que en el área de Ecuador, la competencia para la protección de los recursos o del área marítima la tiene la Armada del Ecuador y cualquier otra, turismo, por ejemplo, muchas veces también. Entonces, entran esas otras instituciones al proceso de planificación, donde pueden ir ya quedando asignadas algunas actividades o incluso dentro del esquema o el modelo de gestión del área o el esquema de gobernanza quedan establecidos los roles de esas instituciones. Sin embargo, hay otras experiencias y yo creo que podemos hablar incluso hasta de cómo el manejo costero integrado ha ayudado a que en ciertos espacios, sobre todo de playas, esta institucionalidad y la gobernanza se refuerce dentro de áreas marino-costeras protegidas ya también con la actuación, por ejemplo, de los municipios, en donde por competencia ellos tienen que administrar las playas y también es un actor importante justamente para el ordenamiento de playas, pero que si están dentro de áreas protegidas, ya lo hacen de manera conjunta con el Ministerio del Ambiente, que es el responsable del área. Hasta allí, tal vez como una primera parte o una primera experiencia, Javier. No sé si hay algo más. Sí, no, has cubierto bastante bien, Nelson, estos esquemas de institucionalidad y de gobernanza, ¿no? Y entiendo perfectamente la pregunta porque, claro, tenemos modelos en el país que han funcionado de forma adecuada dependiendo del contexto y dependiendo de las oportunidades de la parte política o el escenario político
dependiendo del financiamiento, dependiendo de las capacidades. Y lo que quisiera aportar en esta connotación es que entendemos la pregunta porque al final del día sabemos que el principal escollo o barrera que existe, ¿no? El principal reto, por ponerlo de una forma más condicionada, sobre estos esquemas de gobernanza, es cómo alineamos eh, los intereses de cada institución que están construidos en nuestros países con, como instituciones que defienden sectorizadamente, no un esquema de producción o un esquema de conservación, pero que desde la construcción propia o desde el funcionamiento de estas instituciones es muy complejo ya matrimoniarlas en un escenario de manejo integrado. Entonces ahí un poco las barreras y hago esta reflexión porque al final del día esta construcción de gobernanza va a tener que ser condicionada a cómo se relaciona con cada una de las autoridades en territorio y con cada una de las autoridades también en el más alto nivel, para que el involucramiento venga desde ese contexto dependiendo inclusive de las condiciones, el involucramiento en territorio siempre es mucho más saludable porque es el sistema de gobierno que está allí y que conoce la realidad de cada uno de los sitios. Mientras que cuando se quiere escalar a nivel más, por ejemplo, de ministros, ¿no? Los ministros tienen una connotación diferente y una visión tal vez un poco más general de los problemas en cada sitio. Entonces, aportando un poco en en estas experiencias que hemos tenido en el país, mucho de lo que mencionó Nelson con estos ejemplos de manejo costero integrado o de cómo de algunas áreas marinas y costeras protegidas o del mismo marco de la ley actualmente en el Código Orgánico del Ambiente, cómo se construye desde el marco político este relacionamiento de gobernanza entre autoridades, entre actores claves dentro de áreas protegidas y otros espacios de conservación. Va a depender mucho de cómo se construyen esas relaciones en el día a día con estas autoridades en territorio, pero también en el más alto nivel de toma de decisiones, ¿no? Es lo que puedo aportar. Muchas gracias a ambos. Tenemos 4 preguntas más. Me parece que Rafael estaba levantando la mano. Le vamos a habilitar para si quiere hacer su pregunta en vivo y tenemos 3 preguntas más que están en el buzón de preguntas. Rafael, por favor. No, no tiene sonido, Carla. Si quieren, en lo que resolvemos, te vamos a... Un momentito, Rafael, le voy a dar pie a la siguiente pregunta en lo que resolvemos cómo darte sonido. Muchas gracias. La pregunta era de Guido Mosquera. Ahora tenemos una pregunta de César Bolaños. Bueno, en realidad tenemos 2 de él. Dice, ¿cuál ha sido el mayor reto por el que han tenido que pasar para llegar a consolidar una red de áreas marinas protegidas, considerando el financiamiento y las comunidades? Mm, ah, muy buena pregunta. Eh, Hay muchos retos, ¿no? Eh, los ejemplos ya vividos. En el transcurso de la construcción de la red, habían posiciones en donde tenían las autoridades de turno esta idea de que una red no necesitaba un marco jurídico para que funcione, que básicamente podían funcionar ad hoc o cuando se convocaban, estas no necesitaban estar amparadas bajo ningún marco jurídico, condiciones especiales para que la red exista. Es una posición muy válida, pero de alguna forma un marco jurídico siempre ampara las condiciones de financiamiento de una red, porque le da a una autoridad la potestad del manejo de esa red y la potestad adicional de que bajo ese manejo pueda construir capacidades adicionales, fondos adicionales y todas las condiciones que tal vez los multilaterales también piden para poder financiar, ¿no? Entonces las posiciones van a depender de uno y otro lado para que esta red de áreas marinas y costeras protegidas funcione. Luego, las condiciones políticas per se, en donde hay mucha dinámica en nuestras instituciones a nivel de países, ¿no? El caso ecuatoriano, por ejemplo, hemos pasado en los últimos 4 o 6 años, ¿no? De un Ministerio del Ambiente que era únicamente un Ministerio del Ambiente a un ministerio después de Ministerio de Ambiente y Agua, y actualmente es un Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
y esto ha hecho que también haya mucho cambio interno en la estructura pública del Ministerio del Ambiente, que también trajo cambios en la estructura de cada una de las dependencias del ministerio. Esto, por ejemplo, en el momento en que del lado ecuatoriano, como ejemplo claro, no desaparece la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, que era una dependencia anterior del Ministerio del Ambiente. En el acuerdo ministerial 030, donde se crea la red de áreas marinas y costeras protegidas, se deja a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera como la encargada de la administración de la red. Al desaparecer la subsecretaría, se queda huérfana la red y realmente ahí hay un vacío institucional y un vacío legal que todavía no vemos una salvedad, ¿no? En ese contexto. Entonces, vemos un reto importante en el marco jurídico y en el marco político del manejo de la red. Otros temas más asociados al financiamiento pueden ser abordados desde estos esquemas como Ecuador Azul, que hablé hace un momento, sobre todo para la sostenibilidad financiera. Eh, un reto adicional son los tiempos, por supuesto. No necesitamos tiempos para dedicarle a los encuentros de la red, y el encuentro de la red es una condición que debe ser priorizada y debe ser puesta en calendario al menos una vez al año para mantener ese espíritu del encuentro de la red. Y es un reto, porque si no se cuenta con el tiempo, el financiamiento y las condiciones adecuadas, por supuesto, esto también se puede caer. Control y vigilancia es toda una condición, y cómo hacer más eficiente el control y vigilancia en un contexto de red, cuando muchas de las condiciones de control y vigilancia también necesitan equipamiento, financiamiento, capacidad técnica y operativa, gente que de mar que ya esté capacitada para temas de control y vigilancia, un buen plan de control y vigilancia en otro contexto. Entonces, podemos estar hablando de muchos retos durante todo el día, porque realmente el manejo de las áreas protegidas bajo este esquema más amplio de una red merece una planificación estructurada, y cómo esta planificación va avanzando desde una base de construcción de la red, que pueden ser simplemente la estructura política, hasta cómo se llega a estos esquemas más ecosistémicos de corredores de conectividad, no de paisajes de conectividad, para vincular, por ejemplo, a Galápagos o Hermandad, que son las áreas protegidas oceánicas, y de islas o de sistemas insulares más de 1000 kilómetros de distancia del Ecuador continental, que necesitan de alguna forma estar integradas en la red, ¿no? Como parte de esta revisión. Nelson. No, también creo que una muy buena respuesta. Solamente yo diría que, en resumen, es la parte como grandes retos para la red ha sido y puede ser también tomado como una lección para otros países, es la parte política. Es decir, se necesita esa voluntad política para poder crear la red, y obviamente crear la red no significa que siempre tiene que escoger alguna de las rutas como la que ha tenido Ecuador, pero hay que formar esa red, ¿no? Lo otro es la parte financiera, que es importante, y lo que eh, tal vez yo añadiría es el reconocimiento, porque tal vez incluso dentro del mismo Ministerio del Ambiente o de la Autoridad Ambiental falta, y es parte de las tareas o del compromiso de la red, falta de que la red sea más reconocida, ¿no? De que obviamente si ya tiene la vida jurídica, si ya tiene validez a través de un instrumento legal como es el acuerdo ministerial, también tenga un mayor peso en todo el reconocimiento, en toda la planificación, en el presupuesto dentro del Ministerio del Ambiente, porque si no sigue quedando como un bonito acuerdo, un papel, pero debe estar eso trasladado, o eso tiene que estar puesto en los esquemas de planificación y de presupuesto dentro del ministerio. Muchas gracias, Nelson. No sé si Rafael quería hacer su pregunta. Si es así, Rafael, por favor, levanta tu mano o nos puedes dejar la pregunta escrita. Y la siguiente pregunta dice, con la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ¿cómo consideran que se verá afectada la red de áreas marinas costeras protegidas? ¿Y dices? Bueno, ojalá, yo soy un fiel convencido de que se requiere el Servicio Nacional de Áreas Protegidas en el Ecuador.
Em, pero yo creo que este esquema de la red de áreas marino-costeras protegidas y también de la nueva red de áreas protegidas amazónicas que sabemos que se creó ya en Ecuador, van a ver, más bien se verán fortalecidos. Eh, por allí va tal vez una propuesta que es justamente poder hacer un manejo. O sea, obviamente tenemos un gran sistema nacional de áreas protegidas y dentro de ese sistema, las áreas protegidas que maneja el Estado, hay otro segmento de áreas protegidas que manejan municipios, que manejan no, empresas que pueden ser incluso comunidades o privados. Pero hablemos básicamente de las del patrimonio de áreas naturales del Ecuador, de las que son manejadas desde el sector público. Dentro del servicio podemos tener un manejo diferenciado a través de las redes, llámese marino-costera o amazónica, de esas áreas que en un territorio guardan muchas similitudes, comparten problemas, comparten fortalezas también y en donde haciendo una buena planificación incluso se pueden hasta hacer mejor uso de algunos recursos. Entonces, yo creo que el servicio, si se da y si se da con un enfoque de territorio y de obviamente de reconocer las diferencias en el territorio para el manejo de áreas protegidas, más bien será una fortaleza. Entonces, animamos a que obviamente Ecuador dé ese gran paso al servicio. Sí, Muchas gracias. totalmente de acuerdo. El servicio es un muy buen esquema de gestión, manejo y financiamiento de áreas protegidas y estoy totalmente de acuerdo de que esto puede ser una herramienta que permita a Ecuador fortalecer la capacidad institucional, pero también fortalecer una forma de manejo más esquemático y en territorio de las áreas protegidas con estas diferencias que acaba de mencionar Nelson, ¿no? Las áreas protegidas continentales tienen unas diferencias significativas en la gestión, en el manejo y en la biodiversidad, por supuesto, que las hace totalmente no idénticas, sino más bien diferenciadas, y que este manejo diferenciado debe estar vinculado a la creación del sistema o del servicio, en este caso que estamos hablando del servicio. Muchísimas gracias. Y ya para ir terminando, una última pregunta dice, yo me acabo de graduar de la licenciatura en biología. ¿Qué línea me recomiendan para seguir y poder llegar a trabajar y apoyar en temas relacionados en áreas marinas protegidas? El tema de conservación, que en biología o en la carrera que nosotros seguimos, solamente como voy a hablar por mis canas, en el tiempo cuando estuve haciendo la facultad, había el interés principal de ser acuicultor, porque era el mercado que existía en aquel entonces, ¿no? Entonces, un poco la línea de formación y desarrollo de capacidades iba por el interés del mercado. Yo, la reflexión que hago desde mi enfoque es que se vigile mucho el mercado. La biología da para... He visto a mis colegas que van desde el aspecto más legal, ¿no? Son biólogos, algunos inclusive siguieron leyes para tener esta connotación de lo legal con el manejo, con la gestión. He visto gente que está en el mundo de la conservación con otras carreras como arquitectura, ingeniería, en fin, una serie de condiciones que le dan herramientas adicionales de lo que se quiere hacer en el futuro y cómo se quiere desarrollar ya a nivel profesional. Pero en todo caso, en la pregunta específica de qué tienes que hacer para poder fortalecer tus capacidades, encuentra una organización que tenga un buen background en estas condiciones de manejo de áreas protegidas marinas y costeras en términos de conservación y de protección y estas organizaciones que tienen toda la estructura, ¿no? Que te pueda brindar un panel de posibilidades porque la conservación realmente pasa desde los factores más de desarrollo humano hasta la conservación de la biodiversidad per se, ¿no? Entonces el biólogo tiene que aprender a diferenciar una especie y saber de qué vive y de qué muere, hasta saber que el ser humano es el principal factor de afectación y cómo esas condiciones, el manejo y la gestión bajo el enfoque humano puede tener estas habilidades de desarrollo de capacidades. Sí, yo tal vez solamente también como anécdota a la persona que, no sé si hombre o mujer que nos hace esa consulta,
primero darle mucho ánimo. La verdad que se necesita mucha más gente trabajando en áreas protegidas. Y cuando hablamos de áreas marino costeras protegidas, quizás hay un plus adicional, ¿no? Hay que demanda también bastante esfuerzo, ¿no? Mi experiencia personal fue, desde la época de estudiante, fue conocer áreas protegidas. Fue recorrer, visitar, inscribirme en recorridos, en visitas, en cursos y darme cuenta que era realmente lo que me gustaba. Si realmente es lo que le gusta, si siente pasión por las áreas protegidas, si está convencido, convencida de que esa es una de las mejores alternativas para seguir conservando y protegiendo la naturaleza, adelante. De ahí, dentro de un área protegida, es un mundo. O sea, desde trabajar con la gente, trabajar con animales, con plantas, meterse de lleno a hacer actividades de vigilancia de todo, de todo. O sea, y hay trabajo para economistas, para biólogos, para ingenieros. Realmente se necesita mucha más gente, más especialidades. Y bueno, realmente ya el buen consejo que dio Javier es muy interesante, pero también creo que puede hacerse a través del mismo ministerio, ¿no? El mismo ministerio puede dar la apertura para tener voluntarios o pasantes que obviamente comiencen desde conocer esa área y ver obviamente en qué se puede vincular esa persona. Muchas gracias. Nos llegó una última y esta sí va a ser la última. Y dice, desde las áreas marino protegidas, ¿qué retos ven para la implementación de la instrumentación de economía oceánica sostenible? Saludos de Santiago Landois Álvarez y Casas, subdirector de sustentabilidad ambiental de Implan, Los Cabos, BCS. Ok, entiendo la pregunta como cómo servirían o cómo se podría utilizar las áreas marinas protegidas como esa plataforma para implementar la economía azul. Es una pregunta muy interesante, una pregunta realmente moderna, de tiempos actuales, cuando hablamos de economía azul. Y yo podría tal vez responder de que para mí las áreas marinas protegidas podrían ser ese laboratorio, justamente para comenzar a hacer realidad este concepto de economía azul en donde en muchas de nuestras áreas marino-costeras protegidas, donde tenemos zonas de uso múltiple, por ejemplo, podemos encontrar a pescadores o gente dedicada al turismo que está haciendo observación de ballenas, eh, eventualmente hay tráfico marítimo, eh, es decir, hay un sinnúmero de actividades productivas que se pueden estar dando dentro de estas áreas. ¿Qué hacemos para que esas actividades sean sostenibles, puedan ser hasta cierto punto compatibles, para que el impacto sea lo menor posible también, obviamente en estas zonas que están permitidas dentro de áreas protegidas, es el gran reto. Entonces, para mí es el espacio donde de manera controlada, porque las áreas marinos protegidas, recuerden, el principio es que tienen un adecuado control, podemos hacer ejercicios prácticos de lo que significa la economía azul y no quedarnos tal vez solamente en el discurso. Tal vez la ventaja es que tenemos, seguramente dependiendo de la antigüedad del área protegida, podemos tener una buena base de datos, podemos tener un buen registro de cómo han ido cambiando poblaciones de peces, por ejemplo, o número de visitantes. Es decir, tenemos una data que permitirá también, partiendo de eso, comenzar a implementar algunas acciones que, orientadas hacia la economía azul, nos digan, ok, esa es una alternativa, esa puede ser una fórmula y eso funciona en el territorio. Economía azul es de verdad, es real y se puede aplicar y va a beneficiar a las personas directamente, a los que están allí justamente en esas áreas. Muchas gracias. Y aunque no me lo crean, cayó una última pregunta. Dentro de las Adelante. acciones de conservación de las áreas protegidas marinas, ¿han considerado el tema de discapacidad como una estrategia transversal? Es muy buena pregunta, ¿no? Yo puedo contestar un poco con el enfoque del Estado. El Estado ecuatoriano, entiendo que esto es un tema universal también, pero en el Ecuador se
se da prioridad en un proceso de selección de personal a personas con discapacidades o capacidades especiales. Entonces sí se ha considerado, es un tema que está en el marco de la ley, ¿no? Es un tema que Ecuador lo ha priorizado como parte de su responsabilidad política en el país, pero también en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Y efectivamente esto es de obligatorio cumplimiento. Eh, es lo que te puedo decir porque esto va a depender mucho de cada país y de cada política del país. Pero en términos ecuatorianos, de Ecuador, Ecuador existe esta ley, se la prioriza y tiene su connotación especial en el ámbito de la selección de personal. Ok, muchas gracias. Esta era una pregunta de Carlos Guay. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles su valiosa participación, Nelson y Javier. La verdad es que nos quedamos con ganas de conocer muchísimo más de toda su experiencia. Y pues muchas gracias a todos los participantes. Gracias por preguntar, por estar pendientes. Y en el chat del webinar les hemos dejado una dirección para que puedan evaluar el webinar y nos hagan llegar sus observaciones, sus sugerencias de otros temas y pues algunos otros datos que nos sirvan para ir ampliando más temas de interés para todos. Muchas gracias a todos. Gracias de verdad por su participación y todo su dinamismo, Nelson y Javier. Y bueno, ahí estamos. Me parece que Rafael levantó la mano nuevamente. No sé si le podemos dar sonido, Carla. Excelentes presentadores, aquí nos están agradeciendo, muchas felicidades. Bueno, ustedes tienen ahí chance de ver el chat, Nelson y Javier, para que vean pues todas las felicitaciones. Muchas gracias a todos. Apreciamos sus palabras. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por compartir con nosotros su amplia experiencia y pues los invitamos a que estén atentos a los siguientes temas que vamos a ir desarrollando. Quizá más adelante podemos desarrollar con ustedes un tema más específico también sobre Ecuador o sobre un poco más de sus experiencias. Así es que gracias a todos por haber participado. Les vamos a estar mandando, si no les da chance ahorita de meterse al vínculo y contestar la encuesta pues les vamos a estar mandando también por correo para que puedan contestarla. Muchas felicidades por el webinar y los especialistas invitados. Excelente tema, dice por ahí no sé si ustedes ven. Y bueno, muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen bien. Un buen día para todos y todas. Gracias, Gracias. igualmente. Feliz día a todos y todas.